por la misma luz de luna blanca, Brian y yo llevamos años peleando, hasta que, delante de él, me diferencié como un omega con aroma a fresia. No. Brian y yo estábamos discutiendo por enésima vez por culpa de Carl. En el aula vacía, solo se oían nuestras voces alteradas. Adán, ¿te gusta tanto? Brian seguía soltando cosas sin parar. La boca se le movía como ametralladora, pero yo solo alcanzaba a entender algunas palabras sueltas. Luchaba por contener un calor extraño que subía por mi cuerpo, y justo en ese momento, una ola de vértigo me dejó tambaleando. Un dolor agudo me atravesó la nuca, justo donde se encuentra la glándula. Tuve que agarrarme del brazo de Brian para no caerme de rodillas. ¿Adán? Brian me sostuvo con ambas manos, su voz cambió de tono, ahora sonaba seria. ¿Qué te pasa? Abrí la boca para decir algo, pero no pude emitir ni un sonido. Y justo entonces, un olor desconocido me golpeó, dulce con un leve matiz ácido, como flores frescas en el comienzo del verano. Era un aroma a fresia. Era un feromona. Una chispa de lucidez cruzó mi cabeza nublada. Yo era un beta. ¿Cómo demonios podía oler una feromona? ¿Te estás diferenciando? Voy a llevarte al hospital. Brian gritó, la voz totalmente alterada. ¿Diferenciación? ¿A los 22 años? ¿Tarde y de golpe? ¿Brian se estaba burlando de mí? Intenté reírme, pero lo único que salió fue un quejido de dolor. La sangre me hervía bajo la piel, todo mi cuerpo ardía como si estuviera siendo fundido. Brian seguía hablando, pero ya no lo escuchaba, solo veía sus labios moverse, su rostro comenzaba a desdibujarse. Sentí como si cayera sin fin hacia la oscuridad, hasta lo más profundo. 2. En medio de la inconsciencia, alcancé a escuchar voces. Adán, resultado del test genético, omega. Síndrome de diferenciación tardía, incidencia menor al 1%. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el blanco techo del hospital. La fiebre que me quemaba antes de desmayarme ya no estaba. Solo me sentía algo débil, pero en general, bien. Pero pensar que me había desmayado justo frente a mi rival amoroso, eso sí que me deprimía. Ya como beta tenía desventajas físicas frente a un alfa. Si Carl se enteraba de esto, ¿qué me quedaba a mí? No, tenía que hablar con Brian, ese desgraciado, y ponerle las cosas claras. No podía dejar que arruinara mi reputación. Solo de pensar en Carl, sentí un vuelco en el pecho. Carl era un omega adorable y delicado. Nuestro senpai. El mismo por el que Brian y yo estábamos en guerra. ¿Despertaste? Una voz repentina interrumpió mis pensamientos. Me giré y vi al médico frente a mi cama con la ficha en la mano. Justo a tiempo. Tenía que irme de allí antes de que Carl pensara que era un beta enclenque. Doctor, me siento bien, creo que ya puedo salir, dije mientras me incorporaba y buscaba mis zapatos. Pero apenas me senté, el vértigo me tumbó de nuevo. No te muevas. Recién acabas de diferenciarte, tu feromona aún no se estabiliza. De pronto, las voces que había escuchado antes regresaron a mi mente. Adán, resultado genético, omega. Síndrome de diferenciación tardía. Incidencia menor al 1%. ¿Qué demonios era eso? Yo, que mido 1,80, con abdominales marcados, capaz de tumbar a un alfa con un solo golpe. ¿Me había convertido en un omega delicado que huele a florcitas? El aroma a fresia salía constante de mi cuello. Y no hay nada que revele más que una feromona. El celo de un omega puede inducir el periodo sensible en alfes con alta compatibilidad. El alfa que te trajo ya está en aislamiento. La compatibilidad entre ustedes debe ser de más del 90%, pero necesitamos pruebas. Debido a tu diferenciación tardía, tus feromonas son inestables. Los inhibidores no te servirán mucho. Tu ciclo será irregular. Lo mejor es pasar el celo acompañado por tu pareja. Sentí que las sienes me latían a punto de explotar. Este era el chiste más cruel que el cielo me había jugado. Mis 22 años de vida como beta, acababan en ese momento. 3. Cuando uno está de malas, hasta pisa caca de perro al salir. Tenía en mis manos el informe del centro genético. Compatibilidad 100% con Brian. Ah, maravilloso. Me dolían los puños de la rabia. ¿Un simple celo? Por favor, yo, Adán, jamás me arrodillaré ante una feromona. Mi enemistad con Brian comenzó en el primer año de universidad, durante un debate sobre si el género avo debía influir en la elección profesional. Brian, estrella de la Facultad de Medicina, dijo, los alfa tienen ventajas naturales en trabajos que requieren fuerza física. Es una diferencia biológica. La sala estalló.
y aunque sabíamos que era parte del rol de debate, su tono arrogante daba ganas de pegarle. Lo que realmente desató la guerra fue Carl. Fue durante la elección del consejo estudiantil que lo vi por primera vez. Carl vestía un suéter azul claro y ayudaba con el micrófono de un candidato. Notó que lo miraba. Se acercó sonriendo. ¿Eres nuevo? ¿Necesitas ayuda? Me quedé en blanco. Las orejas me ardieron. Cuando hablaba, se le marcaban pequeñas arrugas en los ojos. Su voz era suave, sin una pizca de agresividad. Después de eso, Brian me acorraló contra una pared. Aléjate de Carl, me dijo entre dientes. ¿Una broma? Cuanto más me lo prohibía Brian, más quería acercarme a Carl. ¿Quién se creía? No era por Carl, era cuestión de orgullo masculino. Si a Brian le molestaba, yo disfrutaba. Después empezaron a circular rumores. El de arquitectura, Adam, persigue a Carl sin descanso y ha provocado la ira de Brian. Podría haberlo desmentido, pero cada vez que alguien me preguntaba, ¿es cierto que te gusta Carl? Yo respondía con una sonrisa. ¿Te mandó Brian? Dile que venga él mismo a preguntarme, porque ver la reacción de Brian era lo mejor. Cuando iba con Carl a la biblioteca, él aparecía, casualmente. Una vez, en una cena, incluso se atrevió a quitarle a Carl el plato que yo le había servido. Antes de desmayarme, estábamos discutiendo justo por la decisión de Carl de irse del país. Me burlé de Brian. 3 años y ni así lograste conquistar su corazón. ¡Qué inútil eres! 4. Estuve una semana entera en el hospital, no esperando el celo, sino a Brian. ¿Estás bien? Brian no apartaba los ojos de mi cara. Una frase muy poco elegante en chino me quedó atrapada en la garganta. Me la tragué con un suspiro lleno de maldiciones internas. Al fin y al cabo, Brian técnicamente me había salvado. Paciencia. ¿Cómo puedes ver? Estoy perfectamente, respondí con aire despreocupado, tratando de mantener la compostura. Sí, la verdad pareces capaz de tumbar a una vaca de un golpe, contestó Brian sin alterarse, como si que yo me hubiera convertido en un omega no significara nada especial para él. Me quedé en blanco un segundo y luego me reí. Tú no serías problema. Su reacción me alivió un poco. Lo que más temía era que la gente empezara a tratarme como si fuera débil solo por haberme convertido en omega. Después de haber sido beta durante 22 años, mi orgullo no lo permitiría. Visto así, Brian no era tan insoportable. No, aún así, decidí no contarle nada sobre nuestra compatibilidad genética al 100%. No quería que sonara como si él fuera el único indicado para mí. Eso sería demasiado raro. ¿Vas a ir a la despedida de Carl? Preguntó Brian, levantando una ceja. Claro que sí. Si me quedo aquí un día más, me saldrá moho. Cuando fui a pagar para darme de alta, la enfermera me miraba de forma sospechosa, alternando su mirada entre Brian y yo. Una compatibilidad del 100% entre feromonas no se ve todos los días. Después de todo, pero va, que piensen lo que quieran. Yo no aguantaba ni un minuto más en ese hospital. 5. Cuando iba a empujar la puerta del salón privado, Brian me agarró fuerte de la muñeca. Lo miré sin entender. Un parche bloqueador de feromonas, dijo, mostrando uno en la palma de su otra mano. Gracias. Te invito a cenar otro día, respondí, estirando la mano para cogerlo. Pero Brian esquivó el gesto con elegancia. Déjame a mí. No puedes alcanzarte bien. Su voz era ronca. Resoplé y me di la vuelta con resignación. Ser beta era mucho más fácil. Sin feromonas ni historias. Uno hacía lo que le daba la gana. Pues date prisa. El parche frío tocó mi glándula y me hizo temblar, pero sus dedos estaban increíblemente calientes, aunque me tocó solo un segundo. Vamos. Esa sensación extraña desapareció de mi pecho como si nunca hubiera estado ahí. En cuanto entramos Brian y yo, todas las miradas se posaron en nosotros. Las risas se cortaron de golpe. Adam y Brian han llegado, exclamó Edward, el presidente del consejo estudiantil, levantando la mano para llamarme. Adam, ven, siéntate junto a Carl, te guardamos ese sitio, me dijo guiñándome un ojo descaradamente. Gracias, respondí entre dientes mientras me obligaba a avanzar. ¡Qué maldita pesadilla! Carl y yo, 2 omegas. ¿Qué futuro tenía eso? Brian se sentó a mi lado. Las miradas de todos eran difíciles de leer. Carl se echó a reír. Nos sirvió una copa a cada uno. Ustedes dos no cambian, dijo con tono divertido. Brian y yo nos miramos y sonreímos. Una conexión muda, pero palpable. Tras unas rondas de bebida, el ambiente se animó. De pronto,
Alguien sacó a relucir la vieja rivalidad entre Brian y yo. Me acuerdo del partido de básquet de primero. Gritó el jefe del departamento de publicidad, ya bien borracho. Adam le lanzó el balón en la cara a Brian frente a todas sus fans. Eres el beta más, que he conocido. Las risas estallaron. Yo miré de reojo a Brian. ¿Fui tan cruel? Brian soltó una risa suave. Sí, bastante fuerza tenías. Reflexioné en silencio por 3 segundos. No, definitivamente, él se lo merecía. El jefe de cultura se acercó y me dio un codazo. Oye, dicen que ustedes dos llegaron a pelear en la oficina del consejo estudiantil por Carl. ¿Es cierto? Escupí la cerveza de la risa, tosiendo mientras me limpiaba con una servilleta. Cov, ¿qué tonterías dices? Respondí, todavía tosiendo. Como mucho discutimos un par de veces. Nada serio. Solo me molestaba verle la cara. Unas manos grandes se apoyaron en mi espalda para ayudarme a respirar. El salón cayó en un silencio incómodo. Todas las miradas iban de Brian a mí. 6. Carl rompió el silencio primero. Había bebido lo justo para tener las mejillas rojas. Ustedes dos, en realidad se parecen mucho. La forma en la que se miran. Carl sonrió con intención. Se hacen los que se detestan, pero en realidad, Brian se levantó de golpe. Carl, ya estás borracho, pero yo ni siquiera tuve tiempo de pensar en el significado oculto de sus palabras. Una ola de calor me recorrió el cuerpo. La vista se me nubló. Mi glándula en el cuello latía como loca, ardiendo. Las piernas me temblaban. Mierda, me agarré con fuerza al borde de la mesa. Los nudillos blancos. Una chaqueta con olor a cedro me cubrió la cabeza, ocultándome la vista. Me lo llevo. La voz de Brian era tan fría como el hielo. De pronto me levantó del suelo, como si pesara nada. Brian, Adam está. Escuché la voz preocupada de Carl a mis espaldas. Me aferré al cuello de la camisa de Brian. Su aroma a cedro me envolvía por completo. Brian, bájame, me oí decir, con la voz quebrada. Pero mi cuerpo no obedecía. Se acurrucaba más contra él, instintivamente. ¿Este era el celo de un omega? No, no podía ser. ¡Qué vergüenza! Y justo delante de Brian, mi mente era un campo de batalla entre la lógica y el instinto. Al final, ganó el instinto. No me bastaba su aroma. Le abrí el abrigo y con voz suave le rogué. Me siento mal. Brian, no es suficiente. Intenté quitarle el parche de su glándula. Quieto. Brian tragó saliva con fuerza, sujetándome las manos con firmeza. El aire olía intensamente a fresias. Con un golpe, abrió la puerta de emergencia de una patada y me acorraló contra la pared. Su brazo me rodeó la cintura. Aguanta, susurró con voz ardiente. Te voy a marcar, pero solo temporalmente. Antes de que pudiera reaccionar, sus colmillos ya estaban en mi glándula. Grité del dolor, pero mi cuerpo lo aceptó. Su feromona a cedro se adueñó de mis sentidos. Carl, los rencores, todo desapareció. Solo quedaba Brian. Brian, ya está bien, jadeé sin poder contenerme. Brian se detuvo. Me lamió la glándula suavemente. Y en ese instante, perdí el conocimiento en sus brazos. 7. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue una lámpara de cristal desconocida. Llevé la mano a la nuca, la marca de la mordida del marcado temporal ya había cicatrizado, pero el aroma de fresia mezclado con cedro seguía filtrándose sutilmente. Los recuerdos volvieron de golpe, los feromonas descontroladas en el reservado, el dolor punzante en la escalera, y la palma ardiente de Brian en la oscuridad. Sentí que se me calentaban las orejas y empecé a toser bruscamente. ¿Despertaste? La voz grave de Brian sonó desde un rincón. Cerró su portátil y caminó hacia la cama contra la luz de la mañana. En ese momento, la imagen que tenía de Brian se resumía en 3 palabras: todo un caballero. Ni los protagonistas más perfectos de novela le llegaban. Piénsalo bien, si yo fuera un alfa y un omega en celo se presentara ante mí, ¿podría resistirme al instinto y no marcarlo? Y eso sin contar con la compatibilidad perfecta. Con ese nivel de autocontrol, me sentía avergonzado de mí mismo. Brian, lo he decidido. A partir de ahora somos hermanos de sangre. Eres mi hermano mayor, mi único hermano. Le di una palmadita al pecho, asegurando con solemnidad. Brian me pasó un vaso de agua tibia, hablando con calma. Tengo un hermano menor, y no tengo la costumbre de marcar a mis hermanos. Lo siento, Brian. Acabo de darme cuenta de que aún quiero golpearte, dije sonrojado mientras intentaba patearlo, pero me atrapó el tobillo y me lo metió de nuevo bajo la manta. Brian, eres un desgraciado,
Mi cuerpo se suavizó y la sensación de hormigueo del celo regresó como una ola. Maldita sea, Brian, ve a comprarme un inhibidor. Sentía que iba a romperme en pedazos. Este celo me estaba matando. Adán, te ayudo yo. Brian se inclinó hacia mí, y yo agarré la almohada para cubrirme. No hace falta. Solo ve a comprarlo. Unos segundos después, ¡bam! La puerta se cerró de golpe. De repente, me sentí aliviado. Aunque había sido beta durante años, al menos conocía lo básico de biología. Demasiadas marcas temporales también afectan al alfa. Y yo y Brian, antes éramos enemigos declarados. Esto no sería justo para él. Quería intentarlo. Quizás el inhibidor funcionara. 8. En cuanto la aguja penetró la piel, el líquido frío se esparció por mis venas. Pero antes de poder tirar la jeringa al basurero, una ola de calor aún más intensa estalló en mi glándula. Me acurruqué en la cama, y el inhibidor, como una gota de agua en un volcán, solo avivó aún más el fuego que ya ardía. El aroma a cedro se coló por la puerta cerrada, recordándome sin cesar que ese alfa era mío. Solo tenía que abrir la puerta, y podría tenerlo. No, Adán, no puedes rendirte. Un vacío aterrador brotó desde lo más profundo de mi cuerpo. No era suficiente, la glándula en mi nuca palpitaba como loca, exigiendo ser marcada, ser llenada. Brian, temblando, susurré su nombre como una rendición. La puerta fue pateada y se abrió de golpe. Las feromonas de cedro entraron como un tsunami. Él subió a la cama apoyando una rodilla en el colchón. Adán, entre amigos hay que ayudarse, no tengas miedo. Quise replicar, pero el calor me había consumido toda la razón. Apreté la muñeca de Brian. Márcame, Brian, te lo suplico. Brian bajó la mirada, esbozó una sonrisa y me sujetó con fuerza. Adán, tú me lo pediste. No vengas a negarlo después, por favor. En el instante en que sus colmillos de alfa perforaron mi glándula, una energía dominante me envolvió como una membrana que me aislaba del mundo, sumergiéndome por completo en ese mar de cedro. Ya pasó. Brian lamió la sangre de la glándula y me abrazó, tembloroso como estaba, acariciando mi espalda con suavidad para calmarme. Brian, eres una buena persona. En ese momento, me aferré instintivamente al aroma del alfa, rodeando su cintura, medio dormido. Brian dejó escapar una risa ronca. Adán, yo nunca he sido una buena persona, pero por desgracia, sumido en la somnolencia, no llegué a escuchar su susurro. 9. Cuando volví a abrir los ojos, el cielo apenas clareaba. Brian, con su 1,90 y pico, estaba encogido en el sofá del hotel. Dormía incómodo, con el ceño fruncido. Y aún así, su rostro era sereno y apuesto. Brian era un buen tipo. Tendría que tratarlo mejor. De esos que dan la vida por un hermano. De hecho, si Brian hubiera sido un poco más débil, quizá habría perdido mi interés hace tiempo. Pero no, Brian era fuerte, inteligente, hábil, y guapo. Después de todo, dos tigres no caben en la misma montaña. Entre hombres, la competencia siempre es irracional. Cuando me acerqué para despertarlo, él abrió los ojos primero. Ve a dormir a la cama tú. Brian se frotó las sienes, con los ojos enrojecidos y gesto cansado. Se tumbó en la cama y pronto quedó dormido. Yo, ya bien descansado, me quedé sentado en el sofá, sin saber qué hacer. Después de todo, con todo este olor a cedro encima, salir sería como anunciar públicamente que Adán ha sido marcado. Maldito celo, ¿cuándo iba a estabilizarse? Si los inhibidores no funcionaban, no podía ir por ahí buscando un alfa con quien salir. Oh sí, los únicos alfa con los que me llevaba bien eran los deportistas con los que solía jugar al básquet. Solo imaginarme besando a uno de ellos me revolvía el estómago. Maldita sea. A mí me gustaban los omega pequeños y adorables. No pude evitar frotarme los brazos al sentir escalofríos. ¿Adán? ¿Qué hora es? La voz de Brian sonó de pronto, aún cargada de sueño. Alcé la mirada instintivamente. Estaba entreabriendo los ojos con pereza. La pequeña peca bajo su ojo izquierdo resaltaba con la luz, y parecía un felino grande y somnoliento. Mi corazón dio un vuelco. Si se tratara de Brian, tal vez no sería tan difícil aceptarlo. Adán, cálmate, concéntrate, no podemos traicionar a alguien que nos ayudó. A él le gusta Carl. Estoy claramente siendo influenciado por las feromonas. Sí, eso tiene que ser. Además, tampoco estoy tan mal de cara. Maldito, no sabes lo que te pierdes. Adán, ¿qué haces? Te ríes solo, luego te enfadas, luego te pones serio.
¿Estás ensayando para ser actor o qué? Brian soltó una risa baja, sus ojos brillando al mirarme. Me quedé helado un momento, luego respondí con dureza. No es asunto tuyo, y en ese instante me di cuenta. Estoy jodido. Creo que realmente, me he enamorado de Brian. 10. Pero mi historia de amor terminó antes de empezar. En la clase de la mañana, los compañeros dejaron de estar somnolientos y todos estaban emocionados, mirando sus teléfonos y susurrando entre ellos. Justo entonces, mi móvil me mostró la noticia viral del día en la universidad. Impactante, Brian y la Flor de la escuela Omega entran juntos a un hotel. La Flor responde, nos casamos al graduarnos. Una de las fotos mostraba a Brian y la Flor, Anna, cenando a la luz de las velas. Se miraban profundamente, con cariño. Leí los comentarios llenos de bendiciones y bajé la mirada. Me alegré de no haberle confesado a Brian impulsivamente. Además, Carl apenas se fue al extranjero y él ya estaba con otra. Los alfa no valen nada, solo son especies dominadas por feromonas. Aún así, el dolor punzante en el corazón no desaparecía. Lo atribuí a la posesividad de un omega marcado hacia su alfa. Por la tarde, sin saber por qué, me dirigí hacia la cancha de básquet. Era la final entre el hospital y la facultad de economía. En el camino compré una botella de agua en el supermercado. Al llegar, no tardé en ver a Brian entre la multitud. Driblaba, superaba a sus rivales y saltaba, sus músculos se marcaban bajo la camiseta holgada. Su último tiro de 3 puntos decidió el juego. La pelota entró con suavidad. Todo el estadio estalló en vítores. Solo Brian, tras anotar, se levantó la camiseta para secarse el sudor. Mostró sus abdominales marcados y los Omega afuera gritaron en coro, aún más fuerte que con el gol. Di unos pasos hacia él con la botella, pero vi a una chica de cabello largo correr hacia Brian para darle agua. Era la Flor del colegio. Me reí amargamente y me di la vuelta, abriendo la botella para beber con fuerza. Esa fue la primera vez en mi vida que me rendí. Brian y yo éramos como dos líneas paralelas. Aunque ambos estábamos en el consejo estudiantil, por mi evitación casi nunca nos cruzábamos. La vida de Brian no parecía afectada para nada y los rumores de su romance con la Flor solo crecían. Yo me volví tímido, nervioso ante sus pasos cambiados de dirección, o sus miradas esquivas a través de la multitud. Este celo inestable era como una bomba de tiempo. Así que decidí hacer algo grande, probar con otro alfa. En una encuesta del foro escolar, encontré al segundo más deseado para marcar, Daniel. Lo mejor es que decían que su feromona era un fresco aroma a cedro con un toque de menta. Finalmente, a través de varios contactos, logré concertar una cita con Daniel, un alfa de alto nivel. Nos encontramos en la cafetería de la biblioteca. Daniel se ajustó sus gafas doradas y me preguntó con suavidad, Adán, ¿en qué puedo ayudarte? Su aura era totalmente opuesta a la de Brian. Mientras Brian era radiante y extrovertido, Daniel era reservado y amable. Lo observé intentando acelerar mi corazón. Nada. Incluso pensé que Brian era más guapo. Moví mi café. ¿Podrías ponerme 2 cucharadas de azúcar? Miré el tarro junto a su mano. Cuando Daniel se inclinó para servirme azúcar, inhalé su feromona, cedro. Sí, pero no despertaba el deseo que Brian provocaba en mí, pero Brian le pertenecía a la Flor. Entonces, una feromona familiar de cedro invadió el lugar desde atrás. Fría, afilada y llena de rabia contenida. Me quedé paralizado y lentamente giré la cabeza, sintiéndome culpable sin razón. Brian estaba junto a la estantería detrás de nosotros, con los ojos rojos. Miraba la mano de Daniel que me servía azúcar con una expresión casi homicida. Daniel no notó nada y, amable, preguntó, ¿quieres que te ponga un poco de leche también? Asentí rígido y justo en ese momento Brian agarró fuertemente mi muñeca. Su voz helada parecía hecha de hielo y un dejo de tristeza. Tenemos que hablar. No era una pregunta. 10 minutos después, estaba en la habitación de Brian. Los demás compañeros no estaban y aproveché para mirar a mi alrededor. El cuarto estaba bastante limpio. Brian cerró la puerta con llave y se acercó lentamente, con emociones complejas en sus ojos. Di un paso atrás de forma instintiva. Brian avanzó con paso firme y me empujó contra la pared. El aroma a cedro era casi palpable. ¿Quién es él? ¿Qué te importa? Respondí con el cuello rígido. ¿No te importa? Brian sonrió con sarcasmo y deslizó un dedo por el parche que cubría mi glándula en la nuca. ¿Por qué te acercas tanto? ¿Aceptas que te ponga azúcar y eso está bien? Tengo que hablarte al oído. Con cada frase, su respiración se hacía más pesada. ¿Cómo era posible que en la boca de Brian yo fuera el infiel? ¿Por qué él podía tener novia y yo no?
Antes, si Brian me hablaba así, seguro que ya habría levantado el puño contra su cara. Pero ahora solo sentía amargura. Sabes que mi celo no es estable, le reproché. Tengo que buscar a alguien que me ayude a pasar este mal momento. Además, ¿no es ilegal que un omega soltero esté con un alfa soltero? El aire se volvió denso. La mirada de Brian se oscureció, y bajó la cabeza para rozar su nariz contra mi glándula. Cualquiera sirve, Adán, tu marca se está apagando, Adán. Su aliento caliente me roció la glándula y me hizo perder fuerza en las piernas. Maldito perro, usas la marca para presionarme. Le lancé un puñetazo al puente de su nariz. Brian, no me hagas odiarte. Los ojos de Brian estaban rojos y retrocedió tambaleándose 2 pasos, con expresión dolida. Adán, ¿tienes corazón o no? 12. Desde ese incidente, Brian y yo nos convertimos en 2 líneas paralelas que nunca se cruzarían. Intenté bloquear toda noticia sobre Brian, pero ese celo inestable que podía venir en cualquier momento me tenía cada vez más nervioso. Por eso, cuando Daniel, el senior, me invitó a salir, no dudé en aceptar. Además, aún no le había pedido disculpas en persona por haberme llevado Brian aquella vez. Y también quería probar, no podía quedarme colgado de un árbol torcido para siempre. En el bar, Daniel se acercó sonriendo, con un aire más salvaje que la primera vez que nos vimos. Antes de que pudiera reaccionar, su brazo descansó sobre mis hombros y me aparté de lado. Su mano quedó en el aire, y su sonrisa se tornó un poco rígida. Cuando lo miré de nuevo, su expresión volvió a ser amable. Me sirvió bebida con esmero. Junior, prueba esto, es vino de fruta, bajo en alcohol, ideal para un omega como tú. Todavía me sentía un poco incómodo por lo de Brian interrumpiendo la última vez. Pero era solo un vaso de vino de fruta, no me emborracharía. Así que bebí sin precaución ese vaso de colores. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal, ya estaba mareado. Intenté alejarme tambaleante, pero alguien me abrazó por la cintura desde atrás. Junior, ¿te sientes mal? Yo te llevo a descansar. Daniel me abrazó con cariño y sus dedos acariciaban la carne suave de mi cintura. La poca razón que me quedaba me decía que no debía dejarlo, pero ya no tenía fuerzas. Su mano subió por mi costado. ¡Qué asco! Me daba muchísimo asco. Quise golpearlo, pero bloqueó mi puño con facilidad. Me encantas. Una fuerza me empujó hacia otro abrazo. Daniel cayó al suelo, gritando de dolor. El aroma familiar a cedro era de Brian. Me relajé por completo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, vi a Brian con ojeras tipo panda y la barba desaliñada. Brian. Mi voz sonaba extrañamente ronca. Él levantó la vista y me lanzó una mirada, luego me dio un vaso con agua tibia. ¿Este es el gran senior que elegiste? Si hubiera llegado más tarde, ¿sabes qué te habría pasado, Adán? Miré a Brian y las lágrimas me brotaron sin aviso. Maldita sea, desde que soy omega, hasta mis glándulas lagrimales funcionan a tope. Brian cerró los ojos, apretó los dientes y dijo resignado. Adán, no te regaño, solo tenía miedo. ¿Por qué Brian es tan bueno conmigo? Me sentí tan mal que casi lloré otra vez. ¿No te da celos que te haya traído de vuelta, con la flor de la escuela? Brian frunció el ceño. ¿Qué flor? Me enterré la cabeza en la manta y murmuré. El post del foro. El aire se congeló por un instante. La manta se apartó y vi los ojos emocionados de Brian. Entonces, Adán, ¿estás celoso? No hay flor, solo tú. Ya aclaré ese post. ¿No lo viste? Parpadeé con algo de vergüenza. Brian me contó que Daniel había violado la ley de protección de omegas al drogarme. Ya no me haría daño. Después de eso, volví a evitar a Brian. Por vergüenza, me hice una película en la cabeza, y aún así fui a reprocharle a Brian con todo el derecho. Solo pensarlo me daba vergüenza. 13. A la 1 de la madrugada, apagaron las luces del dormitorio, pero yo no tenía sueño. ¿Será que Brian también me quiere? Después de todo, él dijo ese día que solo me quería a mí. Ese pensamiento me mantuvo despierto toda la noche. Me acurruqué bajo las mantas y abrí sigilosamente el foro de la universidad para buscar Brian. El post más popular era una recopilación en HD de sus partidos de básquet. La luz de la pantalla iluminaba mi cara mientras ampliaba una foto. Brian se levantaba la camiseta para secarse el sudor y sus abdominales brillaban bajo el sol. Vaya, buen fotógrafo. Sin saber por qué, guardé la foto y luego me deslicé hacia la sección de comentarios. Brian, con ese cuerpo, me muero de envidia. ¿Qué omega será tan afortunado? ¿Cintura de perro? Se nota que aguanta mucho. Jeje.
Me reí amargamente y golpeé el teléfono. Normal, nada especial. 3 segundos después, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Brian, ¿normal? Temblé y el teléfono se me cayó en la cara. Me froté la nariz adolorida y reprimí las lágrimas. Abrí el chat con culpa y vi que Brian había enviado una captura de pantalla. Era justo mi comentario. Me quedé en blanco. ¡Qué descuidado! ¿Quién pensaría que Brian revisaría sus posts a medianoche? El teléfono vibró 2 veces más. Brian, explícame qué es normal y por qué me has estado evitando. Brian, fue como un cuchillo en el cuello. Mis manos temblaban para escribir. Fue un error. Respondió al instante. Brian, un error de dedo para entrar al foro y buscar mi post, y luego comentar. Vaya error. Brian, si quieres ver mis abdominales, solo pídemelo. Te envío una mejor foto. Una imagen apareció. Brian sin camiseta frente al espejo del baño, gotas de agua deslizándose por sus abdominales hacia la cintura. Yo, sentí que Brian era un pavo real desplegando su cola, totalmente descontrolado. Perder no es opción, así que tecleé molesto. Brian, no es apropiado mandar esas fotos a esta hora. Brian, ¿no es apropiado? ¿Y que yo me dé cuenta de que has estado espiando mis fotos a medianoche si lo es? Brian, ¿y que encima lo critiques de normal? Me puse furioso. Porque es normal. Apenas envié el mensaje, llegó su voz en nota de voz. Brian, la próxima vez te haré quedar satisfecho. ¿De acuerdo? Ya no me evites. Su voz ronca y seductora sonó en mi oído y mi corazón empezó a latir a 1000. ¿Pero sabe este hombre lo que dice? Agité la mano para refrescar mi cara y escribí sonrojado. No te evito, solo que he tenido mucho estudio últimamente. Respondió al instante. Brian, bien. Nos vemos mañana en la oficina del Consejo Estudiantil. 14. Al día siguiente, llegué 10 minutos tarde a propósito. Al abrir la puerta de la oficina del Consejo Estudiantil, solo vi a Brian. Él estaba sentado junto a la ventana, la luz del sol iluminaba de lado su perfil. Al escuchar el ruido, levantó la vista y con la pluma en mano tocó suavemente la mesa. Cierra la puerta. Un gesto cargado de sensualidad. Instintivamente me tapé la glándula que me había mordido ayer. ¿Para qué cerrar la puerta? Brian no respondió, solo se levantó y caminó hacia mí paso a paso. Su aroma a cedro se esparció sin hacer ruido. Adán, dijo mi nombre completo con voz ronca. Me gustas. Me quedé congelado. Esa confesión tan repentina me dejó aturdido y solté sin pensar. ¿No estabas peleando conmigo por Carla hace un momento? Él rió suavemente y apartó un mechón de mi frente. Nunca me gustó nadie. Antes era la flor de la escuela. Ahora Carl. ¿No te das cuenta? Eres bastante rencoroso. Adán, siempre te he querido a ti, incluso cuando aún eras beta. No quiero esperar más. ¿Y tú? ¿Me quieres un poco? El calor de sus dedos quemaba. Contuve la respiración, el corazón latía fuerte. Todo cobró sentido en un instante, la comida que me puso en el plato, sus celos infantiles cuando yo estaba con Carl. Todo era por mí. Mis mejillas ardían, intenté calmarme. Sí. Un poquito. El aroma a cedro se intensificó y mis piernas flaquearon, pero me sostuvo firme. Brian. Sí, respondió tranquilo. Sus dedos acariciaban la glándula de mi nuca. Estoy aquí. Agarré su camisa y enterré la cara en su hombro, murmurando. La próxima vez que juegues, no te levantes la camiseta. ¿Por qué? Pareces un pavo real mostrando las plumas por todos lados. Brian guardó silencio un momento y luego rió. Tomó mi rostro entre sus manos y juntó su frente con la mía. Solo te mostraré a ti, Brian. ¿Sin vergüenza? ¿A nadie más le interesa? Él arqueó una ceja. ¿Y quién estuvo espiando anoche? Me enojé y mordí su clavícula. Brian gimió bajo. No se apartó, sino que me rodeó la cintura y me acercó a él. Muerde más fuerte, susurró. Déjame una marca. Me sonrojé, pervertido. Sí, admitió sin vergüenza. Eres mía. Desde que estoy con Brian, mi vida mejoró mucho. Antes, estofado de res o picante, hoy hay oferta de verduras fermentadas. Ahora, Brian con delantal cocina un filete, el jugo de naranja fresco está en la mesa, y yo solo me encargo de comer en el sofá. Antes, maldito Brian, lo insultaba 3 veces al día y escribía 1000 palabras en el foro. Ahora, me escondo en su cuello y pienso, maldito Brian, qué irresistible. 15. La pelota golpeó el piso con un sonido sordo. Respiraba agitado. Me limpié el sudor de la barbilla y miré el reloj del gimnasio. 5 en punto. En estos 4 años,
Esta cancha ha guardado demasiados recuerdos. En el torneo de primer año, le lancé la pelota a la cara a Brian frente a toda la universidad. En el segundo año, en un partido amistoso, me chocó sin querer al taparme. En tercero, mi enemigo de siempre se volvió mi novio. ¿Vas a seguir jugando?, gritó un compañero, sacándome de mis pensamientos. Negué con la cabeza y le pasé la pelota. Sigan ustedes, yo voy al consejo estudiantil. Entré al despacho y Brian estaba con la cabeza baja revisando papeles. Su camisa blanca remangada hasta los codos dejaba ver unos brazos definidos y, para sorpresa mía, algo sexy. Al escucharme, sin voltear dijo, ¿terminaste? Sí. Dejé la mochila en el sofá y me acerqué por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, cansado. Brian dejó lo que hacía y me tocó la cara con la palma, tibia, todo sudor, calor. Rocé su cuello y sentí un nudo en la nariz. Esta es la última vez. Brian pareció entender y me abrazó suave. El aroma familiar a cedro me calmó. Me estoy volviendo más mimado con él. Al irnos, ya había oscurecido. Brian cargaba mi mochila, yo el balón. Caminábamos despacio hacia la entrada del campus. Las farolas se encendían una a una y nuestras sombras se alargaban. Brian. Lo llamé de repente. Dudé. Márcame por completo. Adán, ¿sabes lo que dices? Incluso Brian, tan serio, perdió la compostura. Tomé su mano temblorosa y susurré cerca de su oído. Quiero ser tu Omega. Bajo la luz, sus ojos brillaban como estrellas. Porque nadie me amará como Brian. No es un amor explosivo, sino uno que fluye sin prisa. 16. En casa, Brian me acorraló contra la puerta y me besó. Su aroma estaba lleno de posesión, y mi cuerpo respondía como nunca. Cuando la marca estuvo completa, mordí su hombro y las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, como si mi alma finalmente encontrara su hogar. Después, Brian me llevó al baño para limpiarnos. El agua tibia corría sobre nosotros, y él cuidaba de no tocar la marca en mi nuca. ¿Duele?, preguntó con ojos llenos de preocupación. Las comisuras rojas. Negué y me apoyé en su pecho. Estoy feliz. Afuera, la brisa nocturna movía las cortinas. Mañana nos graduamos y dejamos atrás la vida estudiantil. Pero sé que algo nunca terminará. 17. Brian habla. La primera vez que vi a Adam fue en el debate de nuevos alumnos. Aunque era beta, brillaba con una luz especial. Entre todos los de primer año, solo él quedó en mi memoria. Adam. Empecé a buscarlo inconscientemente, cruzándonos en la biblioteca, comedor, cancha de básquet. Cada vez que me veía, mostraba impaciencia. Pero yo me moría de ganas por acercarme. ¿Cómo podía ser tan irresistible? La llegada de Carl fue como tirar una piedra en un lago tranquilo. Sentí celos por primera vez en mi vida. Quería encerrarlo conmigo. El día que tuvo el celo, le mordí la glándula en las escaleras. Su aroma a cedro y fresia casi me volvió loco. Pero ese ingrato cambió de actitud y me evitó como si fuera la peste. Luego se fue con el señor. Casi. Quise marcarlo para siempre, que solo me perteneciera y no pudiera escapar. Pero solo soy un admirador tímido que no quiere asustarlo. No importa, tengo paciencia. Ahora está dormido en mis brazos, totalmente vulnerable. El aroma suave de fresia se mezcla con el cedro, como un sueño hecho realidad. Le beso la glándula y él murmura un MMH y se acurruca más en mí. Mío. Finalmente, es completamente mío.